muñequeaste. Al estilo de... Tony Tomorrow, el héroe espacial. Un Kamandí alternativo a Tierra AD. Si conocimos anteriormente a Kamandí de Tierra AD, Tierra 86 pre-crisis, Tierra 295 crisis infinita, y Tierra 51 post-crisis final y actualidad, conozcamos ahora a su versión donde nunca ocurrió el desastre. Se trata nada menos que de Tommy Tomorrow, Tierra 54 pre-crisis o Tierra 37 actual multiverso DC. Es un héroe de ciencia ficción publicado por la editorial DC Comics en varios de sus títulos desde 1947 hasta 1963. Su primera aparición fue en la revista Real Fact Comics 6, enero de 1947. Fue creado por Jack Schiff, George Kasdan, Bernie Breslauer, Virgil Finlay, y Howard Sherman. Fue líder del equipo que lleva su nombre, Tony Tomorrow y los Planetarios. Biografía. Pre-crisis. De acuerdo a la revista Tommy Tomorrow en la revista Acción Comics 127, Tony se graduó en el puerto espacial West Point en 1988, en la antigua continuidad pre-crisis. Se convirtió en coronel de un equipo de exploradores galácticos denominados los Planetarios, una fuerza policial del siglo XXI. Una futurística ciudad gótica es la capital no solo de la Tierra sino de la Tierra y del Sistema Solar. Cada planeta, cada luna, e incluso muchos asteroides en el sistema solar parecían tener alguna forma de vida alienígena extraña o de la peculiar raza Sentiment, especie alienígena que habitualmente aparecía en sus aventuras. En esta serie, inclusive un océano en donde podía existir la vida en Venus. Su primera misión de laburo de ciencias era conseguir algunos especímenes de peces exóticos para el nuevo acuario interplanetario. Allí conoció a Joan Gordy de la emisora de radio interplanetaria, que le ayudaría en esta tarea. Al final de la historia, se obtiene la medalla planetaria por obtener estos especímenes de pescadoa. El personaje estaba destinado a vivir en una especie de futuro común y corriente, pero iba cambiando lentamente hacia el perfil de un policía, trasladándolo a otros títulos. En estas historias, Tommy fue asistido más adelante por el Capitán Brentwood, cuya primera aparición fue en el Action Comics 142, marzo de 1950. Luego en las revistas 148, 152 y 154 en adelante, cuando el personaje se convirtió en un personaje habitual, destacándose siempre con su uniforme de color púrpura con algunos ajustes amarillos, viajó por el espacio siguiendo las rutas espaciales como patrullero y donde se ganó el sobrenombre de As Espacial. En el Action Comics 150, las aventuras de Tommy Tomorrow se establecieron hacia el año 2050, ya que los escritores se dieron cuenta de que la década de los 1990 fueron demasiados optimistas como para ver que cierto tipo de tecnología ficticia de las historias no encajaban perfectamente en dicho tiempo, por lo que se trasladó casi 100 años en el futuro, teniendo en cuenta que el cómic había sido escrito entre finales de los años 40S y los años 50S. La mayoría de sus historias fueron escritas por Otto Binder y dibujado por Jim Mooney. Tony tenía un hermano menor llamado Tim. En la revista Acción Comics 161, se reveló que Brentwood era realmente el hijo del famoso pirata espacial Mark Black y que fue adoptado por el Capitán Wood, quien mató al infame pirata. Después de una breve pausa, Tony fue reestructurado y luego presentado de nuevo en Showcase 41, 1962, pero no obtuvo otra serie. Por entonces Capitán Wood había muerto, tomando a Tommy como el socio extranjero en Venus. El escritor Arnold Drake y el artista Lee Elias fue el equipo creativo para esta versión. Crisis en las Tierras Infinitas. Su nuevo origen. Las consecuencias de la crisis en las Tierras Infinitas, se reestructuró su tiempo histórico y su existencia, en donde este fue mostrado que tuvo un futuro alternativo en donde el fenómeno denominado el Gran Desastre que creó el mundo post-apocalíptico de Kamandí no había sucedido al crearse otra línea temporal, y que en dicha línea temporal el chico que habría crecido en dicho futuro alterno hasta ser Kamandí había crecido para convertirse Tommy Tomorrow.
De acuerdo a lo anterior, el heroico Tommy Tomorrow era originalmente un niño llamado Kamandi Blanc, el nieto de Buddy Blanc alias Omak, el héroe que dedicó su vida para evitar el gran desastre en el siglo XXI. Por razones desconocidas, el niño fue encontrado en el refugio llamado Búnker D de la sede del espacio planetario por el general Horatio Tomorrow de los Planetarios, en el siglo XXII. Una extraña fuerza alienígena aparentemente colonizó la ciudad de Demetri, Kansas, haciendo una referencia a un mayor Tomorrow de un grupo intergaláctico denominado Los Planetarios en la revista de cómics Magog 7. Se había puesto en esta serie por varias fuentes que Tommy Tomorrow apareció como un villano en la serie. Otras versiones alternativas. En 1990, un sustituto Tommy Tomorrow fue un personaje importante en la miniserie escrita y dibujada por Howard Chaykin llamada Crepúsculo, que trató de traer a todos los futuros personajes espaciales y de ciencia ficción de DC Comics en una misma serie, a pesar de que muchas de estas historias se produjeron en diferentes periodos de tiempo. En esta ocasión, Tomorrow no sabía quiénes fueron sus padres, él quedó emocionalmente desequilibrado, y manipulaba a los planetarios, se volvió muy autocrático, usándolos tanto contra sus enemigos, como sus rivales, los Caballeros de la Galaxia. Según DC 1.000.000, el Starman de este futuro alternativo de donde provenía se llama Tommy Tomorrow II. Kamandi es la contraparte de un universo alternativo de Tommy Tomorrow, ya que en dicho futuro se produjo la catástrofe apocalíptica denominada el Gran Desastre. Un Capitán Tomorrow apareció en el crossover Star Trek / Legión de Superhéroes. En el cómic creado por Stan Lee para DC Comics Just Imagine. Stan Lee crea el universo DC, un adolescente que creció con Robin, y siendo el siervo del reverendo Dart fue nombrado Tommy Tomorrow. ¿Te gustó la información sobre Tommy Tomorrow? ¿Quieres más infografías como estas? Pues prepárate porque muy pronto conocerás muchas más. Hasta la vista. Blackout.